La Revolución Francesa, cómo el pueblo se levantó contra la monarquía. Imagina ser parte de un tiempo en el que el pueblo, cansado de la opresión y la desigualdad, decide levantarse contra un sistema que lo ha mantenido bajo el yugo por siglos. Un tiempo donde los gritos de libertad y la esperanza de un futuro mejor se convierten en una realidad inolvidable. La Revolución Francesa no solo cambió el destino de Francia, sino que también sentó las bases para la lucha contra la tiranía en todo el mundo. ¿Pero cómo se produjo este cambio monumental? ¿Qué provocó que el pueblo se levantara contra la monarquía de Luis XVI? Si hay algo que podemos asegurar es que a lo largo de esta narración exploraremos las causas, los eventos y las repercusiones de un levantamiento que marcaría la historia. Desde los estratos sociales que estaban en juego hasta los principios filosóficos que inspiraron a los revolucionarios, desentrañaremos el poder detrás de este movimiento histórico. Pero no se detendrá ahí. También conoceremos a las figuras clave que se convirtieron en símbolos de esta lucha y examinaremos cómo los ideales de libertad, igualdad y fraternidad dieron forma a una nación diferente. En 1789, el clima en Francia era tenso. Las clases sociales estaban profundamente divididas. El tercer estado, conformado por campesinos, trabajadores urbanos y burgueses, soportaba el peso de la injusticia mientras que la nobleza y el clero vivían en la opulencia. ¿Qué pasaría si te dijera que el pueblo no solo se sentía impotente, sino que además se había convertido en el motor de una revolución inminente? En esta época, la insatisfacción crecía y las ideas de los filósofos ilustrados comenzaban a calar hondo en la población. Voltaire y Rousseau no eran solo nombres en los libros, eran voces que instaban a la gente a cuestionar la autoridad y a buscar una vida de justicia. La situación llegó a su punto de quiebre en junio de 1789, cuando Luis XVI convocó a los Estados Generales. Era una reunión que prometía cambios, pero que en realidad fue solo un refugio para las tensiones acumuladas. La técnica de veneración del rey se estaba desmoronando. ¿Te imaginas estar allí, escuchando las promesas vacías mientras el hambre y el descontento llenaban las calles? El tercer estado decidió actuar. En un giro inesperado, se proclamó como la Asamblea Nacional, un acto audaz que desafiaba la legitimidad de la monarquía. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante. ¿Sabías que los miembros de la Asamblea Nacional juraron no disolverse hasta que se redactara una constitución? Este juramento del juego de pelota convertiría a estos hombres comunes en héroes para muchos y en traidores para otros. La unión del tercer estado, alimentada por la determinación de conseguir derechos y oportunidades, daría vida a un movimiento que no podría ser detenido. Sin embargo, la reacción de Luis XVI y la nobleza no tardó en llegar. A medida que la tensión aumentaba, los días de julio traían consigo la inminente tempestad. ¿Qué pasaría si te dijera que el 14 de julio de 1789, una fortaleza conocida como la Bastilla, símbolo del poder monárquico, se convirtió en el objetivo de una multitud furiosa? Este hecho, representado a menudo como el inicio de la revolución, no solo se trató de la liberación de prisioneros, sino de un grito desesperado por justicia. La toma de la Bastilla se convirtió en un símbolo indiscutible de la resistencia. La pregunta que surge es, ¿fue realmente solo un alboroto de culpas, o el inicio de un resultado inevitable? La noticia de la toma de la Bastilla rápidamente se extendió, encendiendo un fervor revolucionario en todo el país. Pero eso era solo el comienzo. La Revolución Francesa no solo fue una serie de eventos aislados, sino un torbellino de cambios que empezaría a remodelar la sociedad. ¿Cómo sería la vida sin la nobleza que disfrutaba de privilegios desmesurados? ¿Qué lugar tendría el pueblo en esta nueva estructura? Las reformas comenzaron a llevarse a cabo. En agosto de 1789 se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sentando las bases para una nueva Francia. Esta declaración no era solo un documento, fue una proclamación de independencia, un avance en la lucha por la libertad. Aquí, el ideal de que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos resonaba como un himno de esperanza. Aunque el impulso revolucionario avanzaba, no todo era armonía. Las luchas internas también comenzaron a surgir. ¿Te imaginas estar en un momento en el que los mismos revolucionarios comenzaban a delatarse unos a otros, escondiendo sus verdaderas intenciones?
La violencia y la radicalización se apoderaron del movimiento, dando lugar a la figura de Maximilien Robespierre, cuya influencia radical pavimentó el camino hacia el período del terror. Pero antes de llegar a ese oscuro capítulo, otro suceso crucial tuvo lugar, la Marcha de las Mujeres sobre Versalles en octubre de 1789. Resentidas y hambrientas, miles de mujeres marcharon hacia el palacio donde la reina María Antonieta residía en medio de una ostentación de riqueza que parecía ignorar su sufrimiento. Este evento marcó la unión del pueblo con su búsqueda de justicia, elevando su voz hasta los oídos del rey. Aunque su presencia fue crucial, la voz de cada mujer se unió para reclamar lo que era legítimamente suyo, pan y justicia. La violencia se intensificó en los años siguientes. ¿Sabías que la revolución fue un proceso complejo donde idealistas y oportunistas luchaban por el control? Con el tiempo, el líder revolucionario Georges Danton, conocido por su cercanía al pueblo, se encontraba en conflicto con Robespierre. Este enfrentamiento interno no solo agravó la situación política, sino que también sumergió a la nación en un estado de paranoia y desconfianza. Aquí surge otra pregunta inquietante: ¿cómo afecta la búsqueda de la libertad a los que se autodenominan sus defensores? La situación se tornó insostenible. Francia, a medida que se sumergía más en el caos, veía un aumento de la hostilidad y una mayor participación de las potencias extranjeras, que temían que la revolución se extendiera a sus propias fronteras. En este contexto, la guerra parecía ser una solución a las tensiones. Sin embargo, tarde o temprano, los ideales revolucionarios se cruzarían con las realidades de la lucha. A través de la revolución, la figura del ciudadano se convirtió en el ícono de la nueva sociedad. Frases como libertad, igualdad, fraternidad resonaron en los corazones de muchos y se convirtieron en más que un lema, era una declaración de identidad nacional. Sin embargo, conforme los ideales se enfrentaban a realidades complejas, era imperativo cuestionar: ¿los mismos principios que unieron al pueblo resultarían suficientes para sostener el nuevo orden? La narrativa de la Revolución Francesa es un mar de historias interconectadas. Cada paso, desde la toma de la Bastilla hasta la caída de la monarquía, está colmado de decisiones tomadas en momentos de intensa presión. Lo fascinante es cómo estos eventos están cargados de emociones y aspiraciones humanas, transformando a individuos comunes en líderes del cambio. Pero a pesar de todos estos cambios, el país no encontraría la estabilidad de inmediato. Mientras el clima político se tornaba cada vez más oscuro, con ejecuciones y traiciones, la revolución se convertía en un terreno fértil para la desconfianza. La figura de Robespierre, pese a sus buenas intenciones, terminaría siendo vista como un tirano por muchos. Su búsqueda de pureza revolucionaria provocó una ola de terror que nadie estaba preparado para enfrentar. Es en este punto que los ideales fundamentales empiezan a desvanecerse y la historia se bifurca, dejando una pregunta crucial en el aire: ¿puede un movimiento nacido de la búsqueda de la libertad convertirse en un monstruo que consume a sus proponentes? A medida que avanzamos, empezaremos a desglosar cómo estos conflictos no solo producían más violencia, sino que también redefinían el concepto de lo que significaba ser ciudadano. La participación del pueblo lentamente fue transformándose, ya no eran solo espectadores, ahora actuaban como protagonistas de su propia historia. Y esto, indudablemente, es el hilo conductor de lo que se conoce como la Revolución Francesa. Aunque no hemos llegado al final de nuestra exploración, ya hemos puesto los cimientos de lo que llevó al pueblo a levantarse en armas. Sin embargo, hay mucho más por descubrir, temas que darán un giro al entendimiento común de esta revolución, mostrando tanto sus triunfos como sus fracasos. En la próxima parte, profundizaremos en las secuelas de este levantamiento, examinando cómo la Revolución Francesa impactó a otros países y sembró las semillas de futuros levantamientos en el mundo entero. Pero por ahora, permíteme dejarte con esta pregunta: ¿cómo crees que cambia la percepción de la libertad cuando quienes la promulgan se convierten en los mismos opresores? La respuesta podría ser más compleja de lo que imaginas, y la Revolución Francesa podría tener mucho que decir al respecto. Al avanzar en nuestra exploración de la Revolución Francesa, es esencial comprender cómo las complejas dinámicas de poder y las radicales transformaciones sociopolíticas influenciaron no solo a Francia, sino a todo el mundo. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad resonarían más allá de las fronteras francesas, sentando las bases para movimientos en otros países.
Pero, antes de sumergirnos en esa conexión global, es pertinente entender cómo la revolución misma se desarrolló en un clima de creciente violencia y desconfianza. Con la instauración del régimen de Robespierre, el Comité de Salvación Pública tomó el control de la situación, justificando sus acciones mediante el lema «La revolución se defiende». Entre 1793 y 1794, el periodo del terror se apoderó del país, y con él, la guillotina se convirtió en la herramienta sagrada de la justicia revolucionaria. Bajo este régimen, miles fueron ejecutados a lo largo y ancho de Francia como parte de una purga que prometía eliminar a aquellos considerados enemigos de la revolución. Pero aquí surge una inquietante paradoja. ¿Qué sucede cuando aquellos que buscan la justicia bajo el manto de reformas se convierten en los mismos generadores de terror? Durante este periodo, la figura de Robespierre comenzó a polarizar la opinión pública. A pesar de sus intenciones de crear una república libre y justa, su enfoque radicalismo distorsionaba los ideales por los que había luchado el pueblo. Los arrestos masivos, las ejecuciones políticas y el ambiente de paranoia no hacían más que desencadenar una nueva brutalidad que amenazaba con desviar el propósito original de la revolución. La utopía de igualdad que anhelaban muchos se convertía en un escenario de opresión, revelando cómo la búsqueda de la pureza revolucionaria podía derivar en la persecución y la opresión de los mismos ideales que se querían defender. A medida que la presión aumentaba y la oposición se organizaba, los mismos revolucionarios comenzaron a dudar de la dirección en la que habían estado avanzando. En julio de 1794, una coalición en el Consejo de los 500 finalmente se alzó contra Robespierre, culminando en su arresto y ejecución. Esta caída dramática reflejaba la inestabilidad inherente a un régimen que había perdido su rumbo, y marcó el inicio de la búsqueda de un nuevo orden en el caos postrevolucionario. La Revolución Francesa había dejado cicatrices profundas en la sociedad. Sin embargo, su legado fue igual de significativo. Las guerras revolucionarias se extendieron más allá del territorio francés, y la ideología revolucionaria comenzó a difundirse, inspirando insurrecciones y movimientos de independencia en Europa y América Latina. Dicha expansión desató un ciclo de cambios que heredamos incluso en nuestros días. Para entender mejor este legado, es fundamental observar cómo la Revolución Francesa plantó la semilla de las aspiraciones democráticas en varias partes del mundo. En América Latina, por ejemplo, las ideas que surgieron del régimen revolucionario de Francia fueron recibidas con entusiasmo. Figuras como Simón Bolívar y José de San Martín se sintieron motivadas no solo por la independencia de sus propias naciones del yugo colonial, sino también por la idea de que la soberanía residía en el pueblo, un principio promovido fervientemente por los revolucionarios franceses. Esto nos lleva a reflexionar, ¿cómo influyó la Revolución Francesa en la formación de identidades políticas y nacionales en países que estaban luchando por su independencia? Lo que se enseñaba en las aulas de Francia acerca de los derechos civiles y la autodeterminación pronto se convirtió en una fuente de inspiración para aquellos en América que buscaban liberarse de siglos de dominio imperial español. El eco de libertad, igualdad, fraternidad se sentía lejos, resonando en los corazones de aquellos que deseaban cambiar su propio destino. Así, las banderas revolucionarias comenzaron a ondear en continentes lejanos. Sin embargo, es oportuno recordar que este contexto global también implicó una serie de contradicciones. Por un lado, la revolución promovió ideales de libertad y derechos humanos, por otro, fomentó un ambiente en donde la violencia, la exclusión y en algunos casos, el colonialismo fueron justificativos para la invasión de los mismos valores que se pretendía defender. La inquisitiva historia de la Revolución Francesa nos invita a ponderar sobre los matices que acompañan a la emancipación. Hacia 1799, Francia estaba de nuevo en la búsqueda de un líder que pudiera restaurar el orden y la estabilidad. Este papel fue desempeñado por Napoleón Bonaparte, quien, tras un golpe de Estado, instauró el consulado y luego se proclamó emperador. Su ascenso al poder nos recuerda que muchas veces, en tiempos de inestabilidad, el deseo de orden puede llevar a la aceptación de líderes que, aunque en un principio son vistos como salvadores, pueden tomar caminos inesperados. El consulado, y posteriormente, el imperio napoleónico, trajeron consigo tanto reformas estructurales como la extensión de los ideales revolucionarios. La administración de Napoleón modernizó las instituciones del Estado francés, estableció el Código Civil y expandió los ideales de la revolución a los territorios que conquistaba.
Sin embargo, era un déspota en el sentido clásico, aunque impulsó una serie de reformas en pro de la igualdad jurídica, también eliminó muchas de las libertades que había prometido el movimiento revolucionario. Es importante que reflexionemos sobre el dilema de cambiar la monarquía absoluta por un régimen que, aunque modernizado, también podría ser visto como autocrático. La Revolución Francesa había iniciado una lucha por los derechos del ciudadano, pero la historia demuestra que los procesos políticos son a menudo más complejos y están cargados de contradicciones. Así, la pregunta sigue siendo, ¿los ideales proclamados por la Revolución, fusionados con el poder centralizado de un emperador, pudieron materializarse en una sociedad más justa? A medida que el Napoleón se expandía a través de Europa, sus conquistas se enfrentaron a potencias que, temerosas del contagioso impacto de las ideas revolucionarias, comenzaron a formar coaliciones en su contra. Esta era resultó en múltiples guerras que buscaban restaurar el antiguo régimen, revelando cómo la Revolución Francesa había sacudido los cimientos de toda Europa. La confrontación con el sistema monárquico hizo que la revolución ya no fuera únicamente un asunto francés, se convirtió en un fenómeno global que cambiaría el mapa político de Europa. A pesar de su derrota final en 1815, el legado de Napoleón mantuvo vivo el espíritu revolucionario en gran parte del continente. Las revoluciones de 1830 y 1848 en Francia y otras naciones europeas fueron manifestaciones de un descontento generalizado que no podía ser ignorado. La búsqueda de realidades democráticas continuó en el tiempo, mostrando cómo la Revolución Francesa había sembrado no solo ideas, sino también esperanzas y aspiraciones en el corazón del pueblo. Al reflexionar sobre este viaje histórico, es claro que la Revolución Francesa fue mucho más que un simple levantamiento. Fue un punto de inflexión que no solo transformó el paisaje político de Francia, sino que también se convirtió en un modelo de referencia para movimientos posteriores en todo el mundo. Aunque su evolución estuvo marcada por la violencia y el desasosiego, la revolución nos muestra la poderosa capacidad del pueblo para desafiar la opresión y anhelar un futuro mejor. En conclusión, la Revolución Francesa no solo es un hito en la historia de Francia, sino un formidable referente de lucha por los derechos humanos y la justicia en todo el mundo. Nos presenta preguntas sobre los costos de la libertad, revela cómo las aspiraciones nobles pueden desvirtuarse y nos permite apreciar las complejidades inherentes a cualquier proceso de cambio social. ¿Puede la búsqueda de libertad llevar a una aceptación del autoritarismo en nombre de la estabilidad? Y, en la actualidad, ¿qué significa realmente ser un ciudadano en una democracia? La historia de la Revolución Francesa continúa resonando en nuestras sociedades contemporáneas, invitándonos a reflexionar sobre los ideales que aún nos convocan a luchar por un mundo más justo y equitativo. Después de todo, como hemos aprendido, la historia es un espejo que refleja no solo el pasado, sino también nuestros propios dilemas actuales.